¿Puede un cristiano usar el agua, el aceite o la sal para ungir? ¿Tiene acaso el aceite poder para ungir enfermos? ¿Puede orar por un enfermo usando un paño o un pañuelo ungido? Hablemos de eso y mucho más, haciendo un breve recorrido por algunas páginas de la Biblia que pocos enseñan en las iglesias. Bienvenidos a este nuevo videoblog Secretos Antiguos de lo Sobrenatural. El mundo religioso tradicional está lleno, está plagado en todas las culturas de supersticiones, creencias o costumbres de cosas o del uso de cosas a las cuales la gente le da poder para de alguna manera tener un contacto con el mundo espiritual. Por ejemplo, el uso del agua bendita, el uso del rosario, el uso de una Biblia a la cabecera de tu cama, el uso de algunas plantas místicamente, como por ejemplo en nuestro país, el Perú, la famosa ruda, la famosa sábila colocada en las puertas principales de las viviendas, y algunos objetos como por ejemplo una herradura o algún mineral como el cuarzo para atraer la riqueza. Está más decirlo, el uso de una cruz para que te proteja de los malos espíritus. Cosas como esas, creencias, costumbres, supersticiones, está plagada las culturas y la gente populosa en todos los países. Al venir a Cristo, nosotros, los comúnmente llamados protestantes, rechazamos y nos alejamos absolutamente de todo tipo de creencias o cosas parecidas a las que les he mencionado. Y rechazamos todo pensamiento de este tipo. Es curioso, pero los cristianos protestantes estamos programados a rechazar cualquier cosa que pueda tener poder en sí misma. Sin embargo, debemos reconocer que tenemos un Dios poderoso y sobrenatural que puede utilizar cosas que Él permite para manifestarse al ser humano y así permitir que el hombre a través de ellas tenga un encuentro o un punto de encuentro sobrenatural. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que el hombre por naturaleza, en su naturaleza caída, es supersticioso. Y un ejemplo de ellos son la cultura judía. Ahora bien, vamos a pensar en esto un poquito. Y vamos a pasar de lo pagano a lo santo. Si nosotros leemos la escritura, lo que dice la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 7, versículo 26, y te lo voy a leer, lo tengo aquí en pantalla, dice, y no traerás cosa abominable a tu casa, pues serás anatema, como ella. Ciertamente la aborrecerás y la abominarás, pues es anatema. Deuteronomio 7, versículo 26. Hay objetos, entonces, según este texto, que pueden traer maldición a tu casa. Mira esto, pueden traer maldición a tu vida, pueden traer maldición a tu casa, porque son cosas, son objetos utilizados en un culto pagano o detrás de la venta de ese objeto hay un ritual, hay un evento, un ritual pagano que Dios prohíbe, cosas que nosotros los compradores no sabemos. Al traer o adquirir ese objeto, e ingresarlo a tu casa, a tu vivienda, a tu vida, se convierte en un objeto que trae maldición para tu vida espiritual, para tu casa y para tu familia. Por lo tanto, ese objeto se convierte en un punto de encuentro con el mundo espiritual y nosotros muchas veces no lo sabemos. Existen un sinnúmero de objetos, de símbolos, de elementos, cosas naturales que se utilizan en los ritos y en las creencias paganas. Y podríamos hablar de muchos ejemplos, pero no quisiera extender mucho el mensaje de este momento, este videoblog, pero sabes, como el guairuro, cadenas, shakiras, entre otros objetos que son para la buena suerte, pomos de seguros con hierbas, con pomos que sirven como centros de mesa para decorar tu cocina, para decorar tu sala, pero que detrás de eso hay una creencia pagana para atraer la bendición, para atraer la riqueza y en algunos casos para ahuyentar los malos espíritus y la famosa envidia. Cosas como esas, hasta otro tipo de objetos que se presentan a los ídolos y detrás de ello hay un rito o una creencia pagana. Al ingresar esas cosas, consciente o inconscientemente a casa, estamos abriendo una puerta
al mundo espiritual por parte del enemigo. Ahora bien, pensando desde el punto de vista de la santidad de Dios, tomando en cuenta que la idolatría es una perversión de lo santo y todo lo que el diablo usa y hace en el mundo es simplemente un espejismo o una copia, trata de que sea una copia fiel de la santidad de Dios para pervertirlo y arrastrar al mundo hacia el engaño y la mentira. Del lado divino de Dios existen objetos de santidad. Eso es lo que no nos hemos puesto a pensar, que del lado divino existen objetos de santidad que Dios permite por su palabra y utiliza como medios de encuentro o de contacto con su mundo, con el mundo espiritual de Dios, con el mundo angelical incluso, para que el ser humano tenga un acercamiento y un contacto con el mundo sobrenatural de nuestro Padre Celestial. Así que quiero mencionarte algunos ejemplos que están en las Escrituras de puntos de contacto con el mundo espiritual de nuestro Padre Celestial que Dios permitió. Que Dios permitió a lo largo de las Escrituras, desde el Antiguo Pacto hasta el Nuevo Pacto, hay objetos consagrados u objetos sagrados que Dios usó, que Dios permitió para que el hombre que se acerca de corazón sincero al Padre tenga un punto de encuentro con lo espiritual. Así que vamos a revisar algunos ejemplos. Por ejemplo, el arca y los objetos que habían en el templo. ¿Se acuerdan de eso? Éxodo capítulo 25. El templo y todos los objetos que habían en el templo o el tabernáculo antes de que se construya el templo de Salomón, el tabernáculo, todos los utensilios, desde el atrio exterior, el atrio interior, todo lo que había en el lugar santo, en el lugar santísimo, la misma arca del pacto que contenía, que estaba en el lugar santísimo y que contenía las tablas de la ley, que contenía una porción del maná y la vara de Aarón. Todos esos elementos, la menorá, que era el candelabro, los panes sin levadura, todo eso que estaba dentro del templo y dentro del tabernáculo eran símbolos que servían como puntos de contacto con el mundo espiritual. Por eso que para el judío el templo era algo sagrado. Para el judío, para el israelita ortodoxo, el templo es un lugar sagrado, aunque en el momento ellos no tienen un templo. Por eso es que conservan y veneran tanto el famoso muro occidental en Jerusalén, donde se hacen los diversos tipos de rezos y oraciones. Otro ejemplo que te quiero poner en pantalla en un momento es, no sé si lo has oído, la famosa mezuzá. Hay un objeto para el judío que se llama la mezuzá. Y te voy a dar como referencia ¿de qué se trata este objeto? Este objeto, obviamente, en el mundo occidental, en nuestro mundo, en nuestra cultura, no tenemos conocimiento y no es relevante para nuestra fe. Pero quiero mencionarte lo que dice la Escritura. La mezuzá es un objeto que se coloca en la entrada de las casas, ¿verdad? En la entrada de las casas, al costado del timbre o algo parecido, de las puertas de las casas, y en ella es un objeto pequeño y en ella está escrito las primeras líneas de la oración llamada el Shema. Y eso lo encuentras en Deuteronomio capítulo 6 del verso 4 al verso 9. ¿Cuál es el objetivo de este objeto que un judío coloca a la entrada de su casa, en la puerta de su casa? El objetivo de la famosa llamada mezuzá es que los habitantes que están en esa vivienda recuerden a Dios y sus mandamientos tanto al entrar a la casa como al salir de la vivienda. Y eso para ellos es una declaración de fe. Y encontré unos datos curiosos que te quiero leer. Desde a partir aproximadamente de la Edad Media, se tomó por costumbre, los judíos tomaban por costumbre, tocar con la mano la mezuzá, este objeto sagrado para ellos, pudiéndose recitar al menos las primeras líneas del Shema y a la vez recitar una expresión de plegaria, como por ejemplo,
Dios cuidará mi salida y mi retorno desde ahora y para siempre. ¿Te parece familiar esa frase? Es un texto bíblico. Cada vez que ellos salen y entran, tocan la mezuzá, recitan este verso, hacen esta corta oración recordando la palabra de Dios y el pacto que Dios tiene con ellos. Ahora, aquí viene la parte supersticiosa. Como les dije al principio, los seres humanos por naturaleza somos supersticiosos, por la naturaleza caída del ser humano. Algunas personas eh, llegan al punto de besar la mezuzá, le dan un beso y la veneran de tal manera que se convierte o lo llevan a un sentido demasiado supersticioso, que si no lo haces, entonces te va a ir mal a lo que sales. Además, la mezuzá también funcionaba como amuleto, fíjense esto, como amuleto protector de la vivienda. Y así sus moradores estarían seguros y también servía para indicar que en esa casa habitan judíos. Este objeto, si bien es cierto, nace en el corazón de Dios, porque el Señor en muchos pasajes bíblicos se encuentra en el antiguo pacto, que Él pide, que Él solicita y demanda a su pueblo que pongan la palabra, que la escriban en los dinteles de la puerta, en las cabeceras de su cama, a la entrada de la casa, al salir de la casa, para que cuando lean recuerden la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque eso, mis amigos, es un punto de contacto con el mundo espiritual. Y eso el Señor lo ordenó. ¿Tiene algún problema la mezuzá? Ningún problema. Si podríamos llamarle problema, sería tomar la postura supersticiosa, ¿verdad? De usarlo como amuleto. Pero si no lo usas como amuleto, piensa en esto. Quizá tal vez aquella práctica muy sencilla a los judíos les ayuda mucho a recordar los mandamientos y la palabra de Dios. ¿Por qué no a nosotros? Y bien, otro elemento u objeto que encontramos en las escrituras es la famosa serpiente de bronce. ¿Cuántos recuerdan la famosa serpiente de bronce de Moisés? Esa narrativa la encuentras en el libro de Números, en el capítulo 21, del verso 4 al verso 9. Te estoy citando los textos para que tú puedas leerlos, estudiarlos, meditarlos y entender un poco más acerca de estos objetos que sirven y sirvieron como punto de contacto con lo espiritual. La serpiente de bronce es un objeto, ¿verdad? Que Dios le dice, le ordena a Moisés que erija una serpiente de bronce en una estaca y servía como punto de contacto con lo espiritual para obtener sanidad divina. Si bien es cierto, es un tipo o un simbolismo de lo que Jesús llegaría a ser en la cruz del Calvario, pagando y entregando su vida por nosotros, lo que para los judíos israelitas del entonces significaba era un punto de contacto con la sanidad divina, porque tenían que alzar sus ojos y los que alzaban los ojos y miraban a la serpiente, sobrenaturalmente tenían y recibían sanidad. Ahora, la serpiente, con el paso de los años, este objeto inanimado se llegó a convertir en un ídolo para el pueblo judío. De tal manera que los israelitas le quemaban incienso y lo que ocurrió es que el pueblo judío quitó la mirada de el Padre Celestial, quien era quien les proporcionaba la sanidad, y empezaron a poner la mirada en la serpiente. Vamos a hablar un poquito más de eso en un momento. Pero, volviendo al punto, Dios permitió erigir una serpiente de metal, de bronce, para que tenga un punto de contacto el pueblo con lo sobrenatural, sin que el pueblo tenga que depender de aquel objeto. Y ya hablaremos más adelante cuando un objeto de santidad se convierte en maldición. Otro de los objetos u otro de los medios que vemos en las escrituras los encontramos en el Antiguo Testamento y tengo aquí una lista que quiero mencionarte para que tú en algún momento lo puedas leer. Por ejemplo, encontramos en el tiempo de Moisés, en el Éxodo capítulo 15, en el verso 22 en adelante, la madera del árbol. ¿Cuántos se acuerdan de la madera de un árbol que Moisés echó en las aguas amargas de Mara, verdad?
para que se vuelvan dulces. Y eso lo hizo bajo una orden, una palabra que le dio el Padre Celestial. Mira cómo los elementos van cobrando sentido. Todos los elementos que te he mencionado han sido por una iniciativa directa del Padre Celestial, mas no por una inquietud meramente humana de querer buscar la forma de alcanzar cosas sobrenaturales. Todo lo que te estoy mencionando tienen un origen en el corazón del Padre Celestial, con un propósito específico y porque anunciaban un evento profético. Ahora bien, otro ejemplo lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 2, del verso 20 al 22. En esta ocasión se narra la experiencia del profeta Eliseo, cuando de igual manera, usa la sal, ojo, la sal, aquella sal que muchos decimos es de mala suerte, que si se derrama la sal tienes mala suerte, ¿verdad? Eliseo utiliza un poco de sal y lo echa en las aguas. Y las aguas fueron sanadas. Eran aguas venenosas o eran aguas que estaban contaminadas. Y las aguas fueron sanadas. El uso de la sal para santificar algo que había sido contaminado. Interesante. Interesante porque te deja pensando en muchas cosas. Otro objeto que encuentras en el Antiguo Testamento es el manto del profeta Elías. El manto del profeta que cuando es arrebatado por un torbellino y llevado al cielo, deja caer, ¿verdad? Acude el sucesor, el profeta Eliseo desde ese momento, coge el manto, golpea las aguas y las aguas del río Jordán se parten en dos. Y eso lo encuentras en Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 14. Un manto. Fíjense esto. Otro elemento u otro objeto sagrado y que lo encontramos incluso hasta en las películas es la famosa vara de Moisés. Vara con la que hacía señales, se convertía en serpiente, golpeó la roca, salió agua, extendió la vara y se abrió el mar, etcétera. Un báculo, una vara. De igual manera la vara de Aarón, su hermano, ¿verdad? Eran elementos que servían como punto de contacto. Ahora, todas estas evidencias bíblicas, todas estas evidencias que están en las Escrituras, en el Antiguo Pacto en especial, nos demuestran que Dios en su soberanía permite, en su soberanía permite que ciertos objetos ordenados por Él, objetos sagrados, ¿verdad?, sean utilizados como punto de contacto con lo sobrenatural para obrar poderes sobrenaturales en favor de su pueblo. Vuelvo y recalco, objetos, elementos ordenados y permitidos por el Padre Celestial. Ahora, te hago la pregunta, ¿qué pasaría si esos elementos existieran al día de hoy? ¿Qué pasaría con las personas? Venderían la sal, ¿verdad? La sal ungida que usó el profeta. Venderíamos por astillas la vara consagrada de Moisés, ¿cierto? El manto de Elías por pedacitos, por retazos, quizá lo venderíamos. ¿Por qué? Porque el ser humano tiende a ser supersticioso y a hacer de los objetos un centro de culto, desenfocándose de aquel que da el poder. Y vamos a enfatizar un poco más al final de este videoblog al respecto de estos objetos.